Bueno, hoy venimos a hablar de resonancia mamaria, ¿cierto? Mirar qué se hace en este momento, cuál es como el futuro que le espera a este tipo de estudio. Acá vemos las dos montañas gemelas de China. Son muy similares a una resonancia mamaria, un corte axial. Por eso tomé esta imagen. Bueno, estoy muy alegre de estar con ustedes y vamos a comenzar. Entonces, para hablar de resonancia mamaria tenemos que hablar de la historia. ¿Listo? Tenemos que hablar de su historia. Vemos que en comienzos de los 80 empezaron a hacer estudios morfológicos, ¿cierto? No era solamente se evaluaba la morfología. Luego, en el 86, pues la autora Heiwan empezó a usar en resonancia magnética el medio de contraste paramagnético. Andrés, no sé qué pasó, yo estoy conectado y los estoy viendo a ustedes. A Estoy viendo a Andrés, estoy viendo al otro, y yo hablaba y nadie me paraba bola. A principios de los años 90, empezaron a salir antenas dedicadas donde empezamos a aumentar la resolución espacial y con esta tecnología de técnicas paralelas empezó a aumentar la resolución temporal y también empezó a usarse la perfusión mamaria. En el 98, los doctores Daniel y Kuhl, la doctora Kuhl, estandarizaron un léxico para interpretar las imágenes mamarias y empezaron a crear un vocablo también llamado el wash-in y el wash-out. En el 2003, la ACR, con su BIRATS, creó la cuarta edición de BIRATS, donde ya se hablaba de imágenes morfológicas y funcionales, ¿cierto? Durante estos 20 años que ya llevaba de historia la imagen mamaria. Luego emergen imágenes como la difusión y la espectroscopía, ¿cierto? Debido a sus aplicaciones oncológicas que se hacían en cerebro y en otras partes del cuerpo, se empezaron a usar en resonancia mamaria. En el 2007, la Sociedad Americana de Cáncer recomienda que los pacientes de alto riesgo de cáncer se deberían de realizar controles mamográficos y por resonancia magnética. En el 2013 comienzan a aparecer protocolos FAST, o sea, protocolos muy rápidos que podían servir de screening para diagnosticar esta patología. Y pues en el 2020, aún todavía estamos en estos países latinoamericanos utilizando estudios de más de 30 minutos, a pesar de que ya los estudios muestran que realmente se pueden hacer estudios mucho más rápidos para también con un muy buen diagnóstico en ciertos pacientes. Bueno, los objetivos de la charla pues, es resaltar la importancia de nuevos protocolos, y lo pongo en comillas, de atención en resonancia magnética. ¿Por qué lo pongo en nuevos? Porque como vemos, en la historia ya vienen de mucho tiempo atrás, solo que en Latinoamérica no se han podido implementar. Entonces, el otro objetivo es invitar a quienes correspondan, no solo a los tecnólogos, a los médicos, a los administradores, a las entidades, a las IPS, entidades de salud, que implementemos nuevos estudios, métodos o protocolos que hay en el mercado que serían de gran beneficio para nuestros pacientes, ¿cierto? Donde debemos de estar pensando más en el paciente que en los ingresos, porque sabemos que esta patología es bastante común y que bastante agresiva. Entonces, los beneficiados realmente deben de ser los pacientes, no esperar que que la salud siga siendo es un negocio, ¿no? Que sea realmente por eso, por salud. Sabemos que la resonancia magnética pues es un estudio, un examen complementario, no es que va a sustituir todos los otros métodos, ¿no? Vemos que la mamografía, el ultrasonido tiene una información morfológica muy buena, el PET tiene una imagen metabólica excelente y la resonancia pues nos va a mostrar imágenes morfológicas y funcionales. Desafortunadamente, la resonancia magnética de mama o resonancia magnética mamaria no detecta microcalcificaciones, pero también todos los estudios han demostrado que estas microcalcificaciones no realzan, que cuando no realzan, la probabilidad de que sean benignas es muy alta. Entonces, también, por ese sentido, se dice que la resonancia magnética es muy buena a pesar de que no esté detectando las microcalcificaciones. El cáncer de mama, ¿el cáncer de mama qué es? Pues es un desarrollo, en un resumen de esta filmina, es un desarrollo anormal o desordenado de algunas células. En sí es esto. Entonces, vemos, está muy actualizado para este año,
donde cuántas mujeres pueden sufrir esta patología acá en Colombia. 100 casos de mujeres hay uno en hombres. Y vemos las estadísticas que han pasado para este año acá en Colombia, ¿cierto? Donde la probabilidad de una mujer tenga cáncer de seno es una entre 16 y que mueran a causa de esto es una entre 50, quiere decir que es bastante, ¿cierto? Y mirar que si estos pacientes, el 76% de los pacientes pueden seguir vivas 5 años después de ser diagnosticadas si es tratado a tiempo. Y acá vemos unas estadísticas para este año todos sabemos que la referencia en cualquier cosa de salud pues es Estados Unidos, entonces vemos la cantidad de pacientes que se diagnosticarán durante este año con cáncer de seno y la cantidad de personas que morirán. Aquí es donde es de resaltar que alrededor de 42.170 mujeres morirán de cáncer de senos y afortunada o desafortunadamente, no sé cómo se podrá tomar, 500 hombres morirán ahí. Cuando digo afortunado o desafortunadamente es porque soy hombre, pero desafortunadamente porque siempre se nota la diferencia en este caso. Los BIRATS es una palabra que es la sigla para Breast Imaging Report and Database System, que es un lenguaje creado por el Colegio Americano de Radiología en los años 90, ¿cierto? En este momento estamos utilizando su 5ª versión. Es un lenguaje simple donde lo que quisieron fue unificar todos los vocablos o palabras que se utilizan para diagnosticar este tipo de patologías y así poder ser un estudio a nivel mundial, ¿cierto? Que puedan clasificar las imágenes a nivel mundial de la misma manera. Entonces, su clasificación viene desde BIRAS 0, donde cuando se le da un BIRAS 0 es un estudio incompleto, es necesario la evaluación con imágenes adicionales o estudios previos para comparar. Normalmente, cuando se le da BIRAS 0 es como para calmar un poco la ansiedad del paciente, ¿cierto? Entonces, se le da BIRAS 0 y luego se le dice al paciente que necesita un estudio, pues, ya sea con un año posterior. Cuando se clasifica con BIRAS 1, es porque el estudio salió negativo o no hay ningún hallazgo para reseñar. Cuando es BIRAS 2, pues los hallazgos son benignos y se recomienda continuar con sus chequeos de rutina. Por lo general es el menos del 2% de los pacientes. En este BIRAS 2 también caben los pacientes que tienen, o las pacientes que tienen implantes mamarios, ganglios inflamatorios o tienen distorsión postquirúrgica. También los pacientes que tienen fibroadenomas, lipoma o hematomas. El BIRAS 3 es un estudio con hallazgos probablemente benignos. Se recomienda control en 6 meses, ¿cierto? Normalmente caben los pacientes que tienen microcalcificaciones puntiformes, asimetrías en sus senos o necrosis grasa. Están un poquito por encima del 2%. Hay otra clasificación, el BIRAS 4. Este BIRAS 4 ya es un poquito más complejo, donde es un estudio con lesiones sospechosas que recomiendan biopsia. Por esto, este BIRAS está dividido en 3, ¿cierto? Entonces está en BIRAS 4A, B y C. Entonces el 4A es donde son los pacientes que tienen nódulos sólidos, o nódulos con flujo, o nódulos que tienen crecimiento muy rápido en muy poco tiempo, que aumentan más del 20% de su tamaño en menos de 4 meses. En los 4B son nódulos que tienen márgenes lobuladas, el 4C son nódulos que tienen márgenes angulares o orientación antiparalela. Luego viene el BIRAS 5, donde el estudio con lesiones altamente sugestivas de malignidad se recomienda una biopsia de la lesión. Entonces, normalmente son nódulos espiculados o cuando una paciente tiene al menos 3 nódulos que estén descritos en 4C, entonces ya pasa a ser un BIRAS 5. Y el BIRAS 6, donde el examen es una lesión maligna que ya fue comprobada a través de una biopsia y ya en este BIRAS 6 ya es recomendable la cirugía. Entonces, ¿qué es una resonancia mamaria o una resonancia de seno? Una resonancia magnética de seno. Es un método diagnóstico seguro, ¿cierto? Seguro es, cuando digo seguro, entre comillas, es porque si se hace en todo o se realiza con todos los métodos
que deben ser, va a ser muy seguro, si no, realmente no va a ser tan seguro, ¿cierto? Porque ustedes sabemos que resonancia también tiene algunos problemas de seguridad, pero aquí no vamos a hablar hoy de seguridad, lo hablaremos el jueves en la próxima charla. Es un método confiable. ¿Confiable por qué? Porque se puede reproducir en cualquier parte del mundo. Usted tiene sus imágenes DICOM, las puede transferir por cualquier plataforma de transferencia gratis como WeTransfer. Yo no tengo acá, no le hago patrocinio a nadie, pero podemos hablarlo y lo he utilizado, es gratis, y usted puede enviar estas imágenes a cualquier otra parte del mundo y allá las pueden volver a montar en cualquier otra plataforma y se pueden evaluar. Entonces no es operador dependiente como si lo podría hacer, por ejemplo, la ecografía de seno. Entonces realmente es un método muy confiable. Y que es una resonancia no solo de seno, sino una biopsia guiada por resonancia magnética, es la obtención de muestras patológicas para ser observadas en un microscopio. Las indicaciones, valoraciones del estado de la prótesis, sí, normalmente se utiliza mucho, cada día sabemos que las latinas se usan mucho más la cirugía, se puede usar como screening en pacientes de alto riesgo, ahorita vamos a ver los trabajos que se han hecho, que sí se pueden hacer y está dando muy buenos resultados, evaluaciones prequirúrgicas, la respuesta a los tratamientos que se le han dado, quimio, radio, la recidiva tumoral postquirúrgica, o ver si hay recrecimiento tumoral, paciente con tejido mamario muy denso, que es donde la mamografía puede estar un poquito más débil, estadificación en pacientes con alto riesgo, ayudar a tomar decisiones de abordaje terapéutico o quirúrgico, la alta resolución en imágenes de diferentes planos que algunas veces se necesita, entonces lo indican para eso, para poder ver con mucha mejor resolución, porque la resolución que tenemos en resonancia es muy alta. Y la biopsia ya como tal de por resonancia es para lesiones no vistas por otros métodos. Normalmente cuando estas lesiones no han sido vistas por otros métodos, se les pide al paciente que se le hagan un second look, que es como volver a revisar todos los estudios con otros médicos, ¿cierto? Otros especialistas, y muchas veces casi que el 80% de estos pacientes se logra ver algo más. En los casos de que no se vea nada, pues se van a hacer otros estudios que van a ser, por ejemplo, las biopsias, que normalmente se eligen de barato a caro. Pues ya sabemos que hay varios métodos de hacer biopsia y eso lo hablamos más adelante. Las contraindicaciones, pues entre las contraindicaciones están todas las inherentes a resonancia magnética, como la claustrofobia. Entonces hablamos que las contraindicaciones pueden ser más bien relativas, ¿cierto? Porque la claustrofobia, por más claustrofobia que tenga el paciente, pues está el uso de la anestesia. Entonces realmente no sería una contraindicación. Las inherentes al gadolinio, si el paciente ha sufrido de reacciones alérgicas o choques anafilácticos anteriores o tiene tasas de filtración glomerular menores de 30, también se puede ver que si son tasas de filtraciones muy bajas, pues se puede hidratar al paciente o se hacen algunas imágenes que no necesitarían gadolinio, ¿cierto? Entonces aquí también se podría ver que pues ambigua esa contraindicación. Los materiales ferromagnéticos intracraneales, los marcapasos, el cardiofibrilador implantable y neuroestimuladores, osteosíntesis de acuerdo al tiempo que tengan estos pacientes. Hablamos lo mismo, en algunos textos dicen que deben esperar 4 semanas, en otros que una sola semana, en otros que inmediatamente, pero de todas maneras, volvemos a decir, son contraindicaciones que son relativas. El embarazo, sabemos que las mujeres embarazadas para hacer una resonancia fetal sí esperamos después de la semana 18, pero cuando es una resonancia para la mamá, realmente se puede hacer desde el día posterior a su gestación. Entonces, es relativo. La no lactancia, en algunas partes dicen que la lactancia es una contraindicación. Para nosotros no. ¿Por qué? Porque las mamás pueden hacer un banco de leche en sus casas. Ese día no, el día de la resonancia que se le pone gadolinio, no va a alimentar a su bebé. Con el extractor se puede sacar la leche ese día y ya el otro día puede alimentar a su bebé. Ya de pronto, en un embarazo muy avanzado, pues, la contraindicación sería por la posición, porque sabemos que este estudio tiene que ser boca abajo y es un poco extenso. Y ya cuando se le va a hacer biopsia, pues uno de los contraindicaciones son problemas de coagulación, pacientes que sufren, por ejemplo, von Willebrand o deficiencia de factor 7 de coagulación. Pero volvemos a lo mismo, estos pacientes también pueden recibir factor 7 de coagulación el mismo día de la biopsia y poderse hacer esto con todos los cuidados que se necesitan.
Entonces, ¿qué equipo necesitamos para estos? Normalmente son equipos de 1.5 Tesla o 3 Tesla, ¿cierto? Lo más utilizado es el 1.5 Tesla, que son como nuestros caballitos de batalla. Antenas dedicadas, hay antenas dedicadas, hay antenas desde 2 canales hasta 32 canales, todo dependiendo de lo que tengamos. Necesitamos equipos con gradientes potentes mucho mejor, entre más potentes tengan los gradientes mucho mejor. Estaciones de trabajo, en el caso de nosotros tenemos la Dynaca, ¿cierto? Como les digo, no tengo conflictos de intereses, pero nosotros utilizamos en este momento equipos Siemens y Philips, y la estación de Philips se llama Dynaca, y sabemos que CAT, pues casi todas las estaciones van a tener cuando son de mamas, porque el CAT es la sigla que tiene en inglés para decir que es un diagnóstico asistido por computador. El inyector es muy importante, preferiblemente de doble cabezal, ¿cierto? El gadolinio y solución salina vamos a necesitarla. Nosotros normalmente inyectamos 7.5 centímetros de Gadovis y normalmente el salino lo empujamos con 40 centímetros de solución salina normal. Los equipos para punción si es para una biopsia, ¿cierto? Y todo dependiendo pues de la biopsia que se vaya a realizar. Y otras máquinas, pues como les decía, puede ser la máquina de anestesia, puede ser el monitor de el electrocardiograma o electrocardiograma, el tensiómetro, el pulsosímetro, esos otros equipos. Este es uno de nuestros equipos, un equipo de 3 Tesla. Acá vemos que todas las casas matrices pues tienen bobinas y podemos ver que todas son similares, ¿cierto? Todos vemos que aquí el paciente va a quedar con su tórax, su abdomen, van a estar boca abajo, que van a tener 2 huecos acá por donde poner los senos, donde van a tener un apoyo para la cabeza, ¿cierto? Y van a donde poner los brazos, un reposabrazos. Todas son muy similares. Acá vemos la InVivo, vemos el Siemens, vemos Philips, vemos GE, Hitachi también tiene todas las marcas tienen sus bobinas y todas son muy similares. Aquí vemos otra bobina diferente. Entonces vemos el equipo que se necesita. En este caso sería para si se van a hacer unas mamas con compresión o si se va a hacer biopsia. Tenemos acá todo el equipo que se necesita, todas las agujas, todas las rejillas, ¿cierto? Entonces, todo el equipo que se necesitaría. Entonces, para la preparación del paciente, normalmente se utiliza pues, que sea del 7º a 14 días del ciclo menstrual. Algunas veces pacientes se necesitan acompañante para que estén un poco más tranquilas. Ayuno de 6 horas. Suspender las hormonas para una mejor imagen. No ingerir aspirinas u otros anticoagulantes 8 días antes del examen si va a ser para biopsia. Y pues aparte de eso, pues todos los requisitos administrativos que se necesitan. Cuando se le hace una biopsia a un paciente de estos, el paciente se le da una incapacidad de 1 día y se le pide que se ponga hielo en sus senos durante 5 minutos cada 2 horas para bajar el hematoma. Y se le pide que durante 8 días debe estar muy pendiente de que no vaya a tener fiebre ni que vaya a tener enrojecimiento de la piel. ¿Por qué lo de la preparación del ciclo menstrual? Miremos esta imagen que es cortesía de un gran amigo mío, Oscar Uribe, donde nos muestran paciente día 24 después del ciclo menstrual. Miren cómo se veían unas mamas como densas, muy densas, pero entonces tuvieron esa duda, entonces se esperó un tiempo prudente y se le volvió a hacer en diciembre a la paciente en el 10º día del ciclo menstrual y miren que realmente las mamas no eran así. Entonces, por eso es que a los pacientes se les pide el ciclo menstrual, que mucha gente se queda como con la duda, pero ¿por qué tiene que ser el ciclo menstrual? Es por esto, ¿cierto? Para que las mamas no sean tan densas. El posicionamiento, como les digo, en todos los equipos va a ser muy similar, aquí va a estar la bobina, se le ponen 2 colchonetas para que la espalda no quede arqueada. En este posicionamiento es muy importante la comodidad del paciente y la comunicación con el paciente. Decirles al paciente que van a estar mucho tiempo acá, 30, 40 minutos más o menos son los protocolos de mamas, que los senos van a quedar colgando, que no puede estar levantando la cabeza, que los brazos van a estar reposados acá, que si necesita moverlo nos debe decir para que no lo haga a la mitad de la secuencia, ¿cierto? Toda esta parte es muy, muy importante para sacar un buen estudio. Y recordemos que no todos los pacientes son los mismos, o sea, no quiere decir que si el paciente hoy viene por
resonancia mamaria por cáncer, la siguiente paciente viene por resonancia mamaria por cáncer, es lo mismo, ¿no? Nosotros no atendemos casos, no atendemos cánceres, nosotros atendemos pacientes y todos son diferentes. Entonces tenemos que tener cuidados diferentes, no solo en su morfología, sino también en la persona como tal. Eso es muy, muy importante tenerlo muy claro. Entonces, en protocolos de resonancia magnética, pues tenemos imágenes cualitativas, ¿sí? Normalmente estas son secuencias ponderadas en T1 y en T2. Algunas tienen saturación de grasa, otras tienen pulsos adiabáticos de supresión, otras se van a llamar FATSAT, todo de acuerdo pues a la casa matriz. Podemos evaluar la morfología aquí del seno. Normalmente son cortes muy finos, pero preferiblemente hacer las imágenes todas volumétricas, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer casi todo volumétrico, no solo cortes finos, pueden ser, en algunas entidades hacen cortes de 3 milímetros, nosotros tratamos de hacer cortes milimétricos de 1 milímetro o de 0.8 milímetros. Que sean isovolumétricos, que quiere decir que podemos reconstruir esa secuencia, ya sea un T1, un T2, la podemos reconstruir en cualquier plano y nos va a dar la misma resolución. Y también tenemos entonces imágenes o resonancia cuantitativa, con la incorporación de biomarcadores de resonancia magnética como los valores de ADC, que son los que vienen de la difusión, la colina, que es en la espectroscopía, o la cinética de toda la curva, que vienen desde la perfusión, ¿cierto? No solo cómo entra el gadolinio, sino también cómo pasa durante cierto tiempo. Esto ha ayudado mucho al diagnóstico, una mejora muy, muy grande en el diagnóstico de mama. Acá tenemos entonces, miramos en los protocolos, entre la técnica, en el estudio dinámico, el biomarcador va a ser el wash-in y el wash-out, el SER, el K-trans y el realce de base, donde lo que se va a medir es la permeabilidad microvascular del volumen sanguíneo, ¿cierto? Para eso sirve el estudio dinámico. La difusión, vamos a mirar el coeficiente de difusión aparente, donde sacamos el mapa de ADC, y lo que se va a evaluar es los movimientos de la molécula de agua en la celularidad, o sea que si hay restricción o hay restricción de esta patología. Y en espectroscopía la concentración de colina, que es lo que nos va a mostrar la replicación de membranas celulares. Los protocolos entonces, ¿cómo comenzamos? Ya sea un estudio simple o con gadolinio, vamos a comenzar con un survey, o las personas que han hecho tomografía, es un escanigrama, realmente es una imagen de referencia de muy baja resolución, gradiente de eco muy rápida, unos 8 o 10 segundos, que vamos a sacar los 3 planos para poder ubicar bien la patología o el órgano que vamos a evaluar. Luego vamos a comenzar nosotros con un T1 axial vista, que es volumétrico, ¿cierto? Isovolumétrico, lo podemos reconstruir en cualquier plano, en sagital, axial u oblicuo. Y acá lo que más se va a evaluar en el T1 va a ser la grasa. ¿Listo? Luego vamos a hacer una difusión axial, donde vamos a mirar qué patología restringe o no, ¿cierto? Este no es volumétrico, este sí tiene 3 milímetros por un gap de 0 para que no haya ningún tejido sin evaluar. Hacemos el mapa ADC, que realmente es un postproceso de la difusión, y aquí vamos a mirar el grado histológico, ¿cierto? Y acá lo importante es que aparte de ser cualitativo, también es cuantitativo, porque se puede hacer valores de ADC con un ROI, ¿cierto? Y sabemos que el ADC o el valor de ADC entre menor sea, pues más maligno es la lesión. Un T1 dinámico axial, que normalmente es una secuencia gradiente de eco de la familia de los spoilers, que es muy rápida, ¿cierto? También es volumétrica para poderla reconstruir en cualquier plano, por si tenemos alguna duda. Y en el dinámico lo que vamos a ver es el realce de esa patología que estamos viendo, o la cinética de la curva, mejor dicho, lo que se va a evaluar. Hacemos una sustracción axial, que es realmente un postproceso de la secuencia anterior dinámica, donde acá el realce va a tener mayor sensibilidad, ¿cierto? Lo que se ve a brillar va a ser mucho más sensible que la imagen original, por eso se hace esta sustracción, tiene mucho mayor sensibilidad para las detecciones tumorales. Los mapas de perfusión, que también vamos a mirar, es el realce, o algunas veces, pues como dirían en medicina nuclear, como los puntos calientes, que está más rojito. Eso es lo que se miraría, que esto también es un postproceso pues de la secuencia dinámica. Los MIPS, que también es ya geografía, donde podemos sacar las reconstrucciones de la secuencia dinámica, ¿cierto? Para mirar que si está vascularizado o no la lesión. Hacemos un T2 vista, que es volumétrico también, de 0.7 milímetros,
Acá en el T2 Vista lo que vamos a evaluar realmente son las lesiones que sean sólidas, quísticas o seromas. El STIR coronal, que se utiliza para mirar otros ganglios. Como les decía, pues en algunas instituciones no lo realizan, pero lo que hablábamos que la resonancia magnética tiene muchas mejores cosas que otros métodos, entonces yo pienso que este es uno de esos, donde podemos evaluar mucho más allá de donde lo que haría una mamografía. Entonces pienso que no realizarlo es como perder eso, la ganancia que tiene resonancia magnética sobre esto. Entonces esto realmente sería como para una resonancia simple. Ya si el paciente viene para una resonancia por prótesis, no le haríamos el STIR coronal, ahorita les explico por qué. Ya le haríamos lo que llevábamos, sin el STIR coronal haríamos esta secuencia que se llama solo silicona axial, donde vamos a ver toda la integridad de esta prótesis. La otra cosa es que traigo esta imagen, aunque vemos que hay como ciertos defectos de supresión, pero la silicona quedó muy bonita, solo es para que sepamos que muchas veces vamos a tener problemas y esto puede ser por las luces de la sala del resonador, puede ser por la calidad de la prótesis de la paciente, puede ser porque el paciente tenga inclusive braques. Entonces todo esto nos va a influir mucho. Entonces siempre no va a ser excelente. Es que normalmente siempre sacamos las mejores imágenes para las presentaciones y entonces todas las personas piensan que todos los estudios tienen que quedar así y no es sencillo. Volvemos a lo mismo, no todos los pacientes son iguales. Entonces algunas veces nos toca conformarnos con unas imágenes de un poco menor calidad, pero que así sean de menor calidad van a ser igual de diagnósticas. Entonces acá vamos a hacer una supresión de silicona donde lo único que vamos a ver es que la silicona va a ser negativa, ¿cierto? Va a ser negra. También es volumétrico. Entonces, ¿por qué les decía que el STIR coronal no se hace en pacientes con prótesis? ¿Por qué? Porque es mucho mejor la imagen T2 supresión de grasa coronal o en algunas casas comerciales lo llaman FATSAT, porque acá usted va a poder diferenciar el líquido, ¿cierto?, de la silicona, porque la silicona va a quedar oscura y el líquido va a quedar brillante, mientras que en el STIR todo va a quedar brillante. Entonces, cuando son pacientes con prótesis, es mucho más diagnóstico una secuencia T2 FATSAT que una secuencia STIR coronal. ¿Por qué el estudio debe ser dinámico? Porque la mayoría de las neoplasias mamarias tienen una intensidad de señal parecida al tejido fibrogranular, tanto en T1 como en T2. Entonces, no todas las lesiones son muy obvias, por eso realmente debe ser dinámico. Recuerden que hay unas lesiones que también bajan de señal, captan y juegan rápidamente, entonces si no lo hacemos dinámico, pues no podremos ver eso. Podríamos poner gadolinio, hacer una secuencia de 3 minutos, cuando miremos ya abajo estas de señal y pues no la podríamos ver, entonces debe ser dinámico. Entonces no basta con determinar si la lesión capta o no el contraste, ya que hay cantidad de lesiones benignas que también captan medio contraste. Entonces todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, también, ¿por qué debe ser dinámico? Porque el dinámico es una secuencia volumétrica, entonces podemos hacer cortes multiplanares de ella, ¿cierto? Podemos reconstruirlo en todos sus dinámicos. Normalmente hacemos los dinámicos no mayor a 1 minuto, deben de ser normalmente entre 59 segundos y 59.5, ¿cierto? Y normalmente se hacen 6 minutos, o sea, 6 dinámicos. Porque también podemos mirar la angiografía simple hasta la angiografía dinámica, entonces poder mirar si las patologías captan. Para eso es importante el dinámico, porque podemos sacar una imagen de Washin, que es cómo llega el contraste a ese seno, o Washin o cinética, o el washout, que es cómo la curva se comporta durante esos otros 4 minutos, y esto nos va a ayudar mucho al diagnóstico o al médico radiólogo, pues. La relación del realce de señal, para poder mirar los mapas funcionales, el wash-in, wash-out y el realce máximo y el realce de base. Entonces miramos acá las curvas, que es muy importante. Esto es bastante importante, me parece a mí, porque muchas personas dicen que poner gadolinio es lo mismo ponerlo con inyector que ponerlo manual. Entonces recordemos que estas curvas tienen un valor, ¿cierto? Y que de acuerdo a cómo captan, se van a decir curva rápida, intermedia o lenta. Entonces, si la persona que está inyectando no tiene la suficiente fuerza o lo hace con una jeringa muy amplia, lo va a empezar a inyectar lentamente y quizás esta lesión iba a entrar, o órgano que estamos evaluando iba a captar rápidamente si lo pasamos con inyector, pero como lo puso lento, se hizo intermedio, entonces ya va a empezar a entrar a otra clasificación que no es realmente la de él. Entonces es muy importante el inyector.
muchas veces la discusión entra, que es que si no tengo inyector, claro, si usted no tiene resonador, hace tomografía, ¿cierto? Si no tiene inyector, toca manual, pero lo ideal es hacer un estudio bien hecho, porque pensemos que estamos hablando de la salud del paciente, ¿cierto? Y eso es lo más importante. Acá vemos, por ejemplo, estas curvas T1, tipo T1, que aquí llega el wash-in, este es el washout, que es como va la curva, sigue ascendiendo, ¿sí? Cuando, o sea, persiste en el tiempo. Esta es la que se llama meseta o plana, que no cambia, ella capta y se queda así. Y hay otras que son de lavado rápido, ¿listo? Que son las de mayor criterio de malignidad. ¿Listo? Las de lavado son las de mayor criterio de malignidad. La plateau, pues, es como 50-50 más o menos. Entonces, miramos acá cómo se evalúa el wash-in, ¿cierto? Curvas malignas, pacientes del estudio que se hicieron, sólidas benignas y cambios fibroquísticos. Acá en este trabajo se hicieron 266 estudios. Y acá pues se evaluaron la curva, el washout. Entonces, se dieron cuenta que hubo pacientes con cáncer donde la curva fue tipo 1, el 8.9%, el tipo 2, 33.6% y tipo 3, un 57.4%. Mientras que las benignas fueron tipo 1, 83%, tipo 2, 11.5% y tipo 3, 5.5%. Acá vemos los protocolos de screening, ¿cierto? Ya vemos que hay muchos trabajos. Ustedes miran, desde hace ya años se están pidiendo que se pueden rebajar los tiempos en estos estudios, pero desafortunadamente ha sido un poco difícil utilizarlos en todas partes. Entonces acá vemos, por ejemplo, este estudio que hacían estudios de 30 a 40 minutos y realizaron a esos mismos pacientes protocolos abreviados de 15 minutos y pudieron comparar los resultados, con resultados a ciegas, pues sin decirle a todos los médicos si tenían protocolos rápidos o no, y los resultados fueron muy similares. Acá vemos toda la cantidad de personas que han trabajado en esto y lo pueden demostrar, de que los protocolos de screening son muy, muy buenos. Miren acá, por ejemplo, la doctora Kuhl dice que hay protocolo abreviado hasta de 3 minutos. Yo pienso, nosotros aquí en Colombia hablamos de que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, no tampoco tan cortos, pero tampoco como los tenemos tan largos, porque los pacientes tienden a moverse, es complicado, se vuelve más costoso y entre más barato podamos hacerlo, va a ser mucho más fácil y más accesible para los pacientes. Las entidades de salud lo van a cubrir más fácil y pueden que manden este examen como screening, como debería de ser cada año. Entonces, nos van a aumentar los pacientes y como les digo, no vamos a ser nosotros los beneficiados, sino el paciente, que es lo más importante. Y en esta conclusión que sacaron sobre los protocolos abreviados, pues lo que realmente dicen aquí es que la mamografía es muy regular en seno denso, ¿cierto? En los estudios que se hicieron, y los protocolos que sacó la doctora Kuhl son excelentes en pacientes que tengan riesgo moderado o riesgo medio. Bueno, ya hablando de biopsia, pues la biopsia es una muestra de tejido o células, se obtiene de una lesión indicada o de una parte que se necesita, ¿cierto? Es muy precisa, el diagnóstico es definitivo, ¿cierto? Y dice, el método diagnóstico o guía a utilizar tendrá varios factores. Entonces, la biopsia que se va a guiar de acuerdo en todas las entidades que va a pasar, va a ser de acuerdo a su visualización, a la facilidad que tengan para hacer la biopsia, a la rapidez, a la comodidad del paciente, al costo, todo va a tener que ver. Y volvemos, nosotros aquí en Latinoamérica el costo es demasiado importante, por eso necesitamos bajar tiempos para poder reducir costos en estos estudios. Entonces la biopsia pues, se pueden hacer de varias maneras. Por ejemplo, una aspiración por aguja fina, que eso casi todo lo hemos visto, que se saca como una partecita de tejido, donde se pone en un vidriecito y se manda para patología. Entonces se llama CAF. La aguja de núcleo, que es la aguja Throughput, donde saca ya es un pedazo de tejido grande, ¿cierto? También se envía pues a patología. La localización con arpón, que normalmente lo que se hace es para enviarse al paciente a cirugía. Y la biopsia asistida por vacío, que es la que, pues como lo último que ha salido en biopsias en cuanto a resonancia.
Entonces vemos que existen dos opciones, biopsia para resonancia magnética, el método de rejilla, que es el que tenemos a nuestra izquierda, y el método de pilar, que está a nuestra derecha. Normalmente se utilizan entonces unas bandejas que van a ser de recolección y otras de separación. ¿Por qué? Porque como esta de separación va a ir aquí en la mitad para que cuando vayan a funcionar la aguja de pronto no, de alguna manera no pasar y luego funcionar el seno que está al lado contralateral para evitar accidentes. Para eso se pone esa bandeja separadora. Entonces se elige la rejilla que se va a utilizar, ya sea la rejilla como tal o la de pilar. Se posiciona el paciente, ¿cierto? Se va de una manera a marcar. Miren que los dos tienen cómo poder mostrar los milímetros o la profundidad, la distancia en cualquiera de los métodos. Hay otro método que inclusive es muy manual, con capsulitas de vitamina E, se ponen en la axila, otra en el seno, en todo el pezón, y así también se puede hacer. Esta es la parte, la más económica, pero la más difícil, donde ya el radiólogo tiene que tener muchísima experticia. Pero también se puede hacer, solo que es un poco complicado, complejo, porque fácilmente el seno se puede mover mucho y puede que la biopsia no sea lo que se esperaba. Acá vemos otro método. Luego se pone el portaagujas, ¿cierto? Para poder mirar dónde se va a fijar la aguja. Y hay muchos software que inclusive con solo hacer la resonancia de una vez te van mostrando dónde está la patología o dónde es que tiene, te saca las medidas, todo de acuerdo al software que tengamos. Miren que estamos mirando uno de Philips, miren este de Hitachi, todos traen ya sus técnicas, pero realmente vamos a lo mismo, ¿cierto? Normalmente entonces para esa biopsia se hace un dinámico con un field of view muy alto, ¿cierto? Y ahí es donde se marca la patología que se va a hacer en el dinámico para mirar qué tanto realzó o no. La idea es que este método no debe durar mucho tiempo. Miremos acá con las cápsulas y con estos que también nos da como una especie de rejilla de acuerdo al método que se utilice para poder ahí mismo funcionar donde se hizo. Hay unos accidentes o algunos riesgos que algunas veces pasa en el momento que se hace el dinámico, ya la patología se ha jugado, ¿cierto? Entonces, para que no se juegue tan rápido, una de las recomendaciones es no comprimir mucho el seno. Vemos que este seno estaba muy comprimido, entonces por eso vació mucho más rápido. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y según el tipo y la técnica, ya sabemos, veremos las marcas, cómo se hacen, ¿cierto? Y este es el sistema de vacío. Esto es todo lo que va a traer. Acá vamos a ver, hay unos sistemas de vacío que son dobles y únicos, ¿cierto? Son de acuerdo a la marca, podemos ver aquí el video, y de acuerdo a la marca, ¿en qué se diferencian? En el espesor de la aguja, puede ser más gruesa o menos gruesa. Entonces, entre más gruesa sea, se va a sacar una muestra mucho más grande. Listo. Entonces, lo vemos acá en las fotos. Se escoge la aguja. Como les digo, hay los dos sistemas. Hay uno que es doble, hay otro que es único. Entonces, eso va a depender de la patología o del sistema que se tenga comprado. Y la diferencia, como les digo, va a ser el tamaño de la muestra que va a sacar. Y en algunos casos, que uno de ellos, normalmente usan el Shure o el Mamoton, que son dos marcas diferentes, y uno de ellos puede tener la facilidad de tener la muestra, recolectarla ahí mismo, no tiene que coger y sacarla y pasarla a otro vaso, sino que ella queda encapsulada en su protector y así se manda a patología. Entonces, eso es como la diferencia. Entonces, vemos aquí cómo se elige, cómo se arma, se funciona, y acá como con el pedal se empieza a succionar, ¿cierto? Vemos cómo sacan la patología. Miren que aquí está dentro del aparato. Ahí se sacó. En algunas lesiones que son
pequeñas, inclusive como por ejemplo los fibroadenomas, algunos que están menores de 9 milímetros, papilomas intraductales, se resecan inclusive con solo la biopsia, se resecan de una vez. Y algunas veces vemos que se dejan marcas de titanio para si es necesario hacer una exéresis quirúrgica. Vemos acá cómo fue todo el estudio, cómo viene la aguja, cómo se deja la marca de titanio. Los riesgos en estos estudios, ¿cuáles pueden haber? Pues puede ser que la lesión sea muy pequeña y que la ve rápidamente, entonces tocaría hacer otra doble inyección. En esos casos, cuando no se está muy seguro, se tiene que hacer otra doble inyección de gadolino para poder detectarlo, pero solo se inyectaría, no se harían los 6 dinámicos, sino en el primer dinámico de una para poder funcionarlo, si fue que de pronto no se hizo bien. Y los inherentes a la punción, que puede ser un sangrado excesivo, un hematoma, una infección, pero eso puede pasar en una artrorresonancia, en cualquiera de esos estudios. Unos tips que hay para estos estudios, los braques siempre molestan mucho porque todas las secuencias que estamos utilizando acá son normalmente vienen de las gradientes de eco, donde son muy susceptibles. A nosotros nos tocó inclusive para una resonancia mamaria simple a una paciente mandarle a quitar los braques porque no nos quería homogenizar el campo, desafortunadamente. Entonces nos tocó con la paciente decirle que se hiciera su retiro de braques y al mes, que ya pasó otra vez lo del síncrono menstrual, se la hicimos y quedó perfecta. Desafortunadamente no traje esas imágenes, pero las tengo. La pijama para el paciente, porque recuerden que cualquier cosa que entre metálica al campo nos va a cambiar el magneto, ¿cierto? Nos lo va a modificar o nos va a inhomogeneizar el campo. Entonces, si entran con blue jean, entran con botas puestas, ¿cierto? Todas estas cosas nos van a molestar. Entonces, la pijama del paciente es importantísima. Pantalón, camisa, pantuflas, y vamos a estar mucho más seguros. No usar doble homogenización de la bobina en la secuencia. En algunos equipos uno puede utilizar una homogenización que se llama CLIAR, ¿cierto? Pero también se hace adquisición paralela. Y la adquisición paralela o método de adquisición rápida, eso también es una homogenización. Entonces, cuando estamos utilizando método de adquisición paralela rápida, pues no se debe utilizar la homogenización CLIAR. No sacar totalmente la mesa, si están haciendo este tipo de estudios, no saquen la mesa porque ya hay trabajos donde se escribe que no hay match entre la imagen pre y la imagen post, porque el hecho de que la mesa salga hasta su tope ya pierde el match de la patología. Entonces nunca se saca la mesa del todo del paciente, se saca lo máximo que se pueda, pero no hasta el tope. Usar inyector de doble cabezal es demasiado importante en los estudios de mama, como ya les dije. Normalmente inyectamos a 2.5 o 3 centímetros por segundo. Se inyecta una ampolla, nosotros inyectamos pues 7.5 porque la ampolla de Gadovis viene de esa presentación. Es muy importante los exámenes anteriores para que los médicos estén más ubicados y nosotros mismos también antes de empezar el estudio nos ubicamos qué es lo que estamos buscando, qué es lo que vamos a hacer. Recuerden que los senos no se deben de presionar, la idea es que estén como en su estado natural colgando, ¿cierto? Que estén como péndulo, pero que tampoco estén demasiado libres, o sea, que haya como cierta restricción para que no se nos vaya a mover tampoco. Y si van a hacer biopsia, pues tiene que estar un poquito más fijo, porque en el momento que entra la aguja, pues el seno va a tratar de correrse hacia un lado. Entonces, como les digo, siempre llevar como ni mucho ni poco para que nos quede bien. Las conclusiones es que pues, la resonancia magnética pues, ha demostrado que es una gran herramienta para el diagnóstico de cáncer con un valor predictivo negativo de 98%, es muy alto. Con los nuevos equipos, el software, hardware y estaciones de trabajo, su procedimiento y diagnóstico se hace más fácil y rápido. Cuando digo fácil no quiero decir es que, no, entonces ya con eso pues no necesitan prácticamente el radiólogo, no. Realmente se necesita un radiólogo muy experto y con mucha experticia, pero sí se hace de mucha ayuda, de gran ayuda a estos nuevos equipos, antenas, como les digo, de 32 canales que nos dan una resolución excelente para sacar imágenes, inclusive hasta de 0.6 milímetros, son muy importantes. Y la biopsia dirigida por resonancia magnética ayuda a disminuir el número de cirugías. También hay muchos textos donde han demostrado, y los pueden buscar en la internet, donde muchos pacientes se han salvado de la cirugía, porque muchos en el momento de la biopsia se ha podido sacar todo el tejido
y en otros pues se ha demostrado que realmente no era necesaria la cirugía. Entonces sí es muy, muy importante, un estudio que realmente no se está realizando por su costo, al menos aquí en Colombia, pero que la idea es esa, poderlos entrar al mercado y poder ayudar en esta patología que ya vimos que es muy común, que muchas personas están muriendo por esta patología. Entonces creo que las personas se van a ver muy, muy beneficiadas pues, con este tipo de estudios. Los agradecimientos pues, a la doctora Liliana Hernández, que trabaja conmigo en Sura, la doctora Lidia Tortajada de España, Oscar Uribe, mi compañero, equipo de tecnólogos de Sura, equipo de enfermería Sura, el equipo de investigación, a Phyllis, Itachi, a General por sus imágenes, por su paciencia, y a Septemir por haberme invitado pues, a esta charla. La bibliografía para que la tengan si desean pues, estudiar un poco más sobre esto. Como les digo, estos son pues, mis redes sociales. Aquí pueden localizarme si alguna pregunta o si quieren algo más, con mucho gusto. Muchas gracias. Esto fue Gracias, todo. Carlitos. Te agradezco inmensamente. No sé si podemos dar paso tal vez a algunas preguntas. Yo tengo